Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en estos tiempos difíciles, de cambios para la humanidad, del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala de la gran tribulación, demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su edificación. Leamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 40, lo que Jesús le dijo a Marta. Ahí él expresa: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Repito, le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy día, al igual que hace más de 2000 años, Jesús nos sigue diciendo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios existe una condición: el creer. ¿Creer en qué o en quién? No lo dice. Pero asumimos que en Dios, porque el resultado de creer es ver la gloria de Dios. Entonces hay que creerle a Dios sin limitaciones. Es la condición para poder ver la gloria de Dios. En el Salmo 8, desde el versículo 1 al 9, se establece lo siguiente. Ahí leemos: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Conocer la gloria de Dios es una necesidad a todo creyente que desea ser guiado por el Espíritu Santo. No se puede llegar a la plenitud de la vida cristiana sin esta incomparable experiencia. Moisés lo sabía. No se maravilló con los milagros y señales, porque pensó que había algo más grande que las señales y milagros. Moisés no tuvo satisfacción solo con tener la presencia de Dios a su lado. Fue más allá y dijo: quiero tu presencia, tu respaldo, pero quiero conocer tu gloria. Y dijo: muéstrame tu gloria, Señor. La gloria de Dios y su infinita bondad y gracia, que consiste con el beneficio de darle al género humano favor no merecido, que es gracia, la gracia, a través de su infinita bondad, de manera que Dios se le debe conocer por la gloria de su misericordia y clemencia, más que por la gloria de su majestad en la creación. Dios otorga sus dones, no es un deudor de nadie, y todas sus razones de otorgar a la humanidad sus dones, misericordia y clemencia se descargan dentro y desde sí mismo,
desde su propia naturaleza y atributos de amor incondicional y fidelidad, no desde ningún mérito de sus criaturas, porque su bondad y gracia están siempre disponibles para todo aquel que en él crea. La gloria de Dios suple todas las necesidades. Vamos a entender esto. Al principio de la creación, Dios formó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, ya adultos con todas las características físicas humanas completas, hasta con la capacidad o semilla para poder reproducirse. Dios creó todas las cosas en su forma final, es decir, Dios ve siempre el resultado final de todas las cosas. De allí se deriva su amor y paciencia para con el hombre. Adán y Eva eran protegidos directamente por Dios. Ellos no conocieron la enfermedad, la pobreza, el dolor, el fracaso, ni la muerte, porque en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, no existe enfermedad, ni dolor, ni fracaso, ni pobreza, ni la muerte, entre otros males. Sabemos que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y por tanto entró a la humanidad como consecuencia el pecado. Y junto con el pecado entró la enfermedad, la pobreza, la muerte, debido a que la presencia de Dios se alejó de ellos. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, vemos lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituir? Significa privar a uno o de alguna cosa, separar a uno de su cargo, como corrección o castigo, como lo establece el diccionario enciclopédico volumen 1, Larousse. Podemos decir que como consecuencia del pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. Perdimos la bendición de estar en la presencia de Dios y su gloria. Y ahí cuando comprendemos lo que Génesis decía, porque debido al pecado, perdimos todo el bien constante que conlleva el nombre de Jehová. Perdimos toda la misericordia constante de Dios, ya que Dios la estableció condicionada al decir: tendré misericordia del que tendré misericordia. Igualmente perdimos la clemencia constante al decir: seré clemente para con el que seré clemente. Seré, dice ahí. Perdimos la revelación de las espaldas de Jesucristo al ver las espaldas de Dios y no reconocer el nuevo pacto en su sangre. Por eso hay tantos que se condenan, como lo establece el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18 en adelante. Cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente, comienza a mostrarle cómo es el despliegue de su poder infinito. Eso lo vemos en el libro de Génesis, y ahí relata lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y le miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo:
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es importante señalar que el lugar escogido por Dios para aparecérsele a Moisés era santo, es decir, tierra santa. Y dijo Dios: no te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este lugar era como el lugar donde el huerto del Edén estuvo en la tierra, lleno de la gloria de Dios, lugar santo. Mientras que Moisés se mantuvo viviendo en la voluntad de Dios, recibía la cobertura milagrosa especial del poder sobrenatural, que es la gloria de Dios. Moisés era transformado de gloria en gloria, de milagro en milagro, de bendición en bendición. Donde Moisés estuviese, lo acompañaba la atmósfera del poder divino. La gloria es la presencia de Dios en el huerto del Edén. Entendamos eso también. En el huerto del Edén es el lugar donde Dios colocó al hombre cuando fue creado. Dios creó al hombre y le preparó un lugar para que habitase, es decir, le creó un ambiente, una atmósfera idónea. En el libro de Génesis vemos lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Igualmente leemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 6 al 31. Y dice ahí: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. El Edén existió como un lugar en el espacio geográfico que Dios creó, que se encontraba en continuo movimiento debido a la presencia de Dios que lo sostenía. Y una vez que el hombre pecó, Dios se encargó de desmantelarlo debido a que colocó a querubines para que cuidaran su entrada. Ahí leemos: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si entendemos las funciones de Adán en el huerto del Edén,
veríamos que se encargaba de darle nombre a todas las aves de los cielos y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese era su nombre, como establece el libro de Génesis. Esto quiere decir que el huerto se trasladaba a distintos lugares, donde estaban los animales, las aves y los peces creados por Dios, ya que estos no ocupaban el huerto. Podemos decir que el huerto de Edén era un lugar en el tiempo Kairos de Dios, el tiempo perfecto, en el cual la presencia de Dios se movía, tal como se mueve el Espíritu de Dios, que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 8. De allí que hasta el día de hoy los arqueólogos no han encontrado el lugar donde existió el huerto del Edén. La gloria de Dios era la atmósfera o ambiente donde se manifestaba todo el bien de Dios para con el hombre. Dios es omnipresente, pero su presencia gloriosa no se manifiesta en todas partes. Solo donde Dios es bienvenido, allí se manifiesta su Santo Espíritu. El plan original de Dios para la vida del hombre era que Dios creó al hombre con un propósito divino conforme a lo establecido en el libro de Génesis en el capítulo 1 versículo 28. Y ahí leemos: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios colocó al hombre en un ambiente protegido por él, el huerto del Edén, que significa placer, deleite, disfrute, gozo. Un huerto es un lugar protegido, cerrado, donde todo lo que contiene lleva un trato y cuidado especial. Es donde todo debe ser perfecto. Es donde los huertos, como el caso de los huertos hidropónicos, ¿se acuerdan de esto? Donde todo lo que se cosecha debe ser de óptima calidad. De allí el esmero del labrador de brindar los mejores cuidados al huerto y a su producto. El huerto del Edén era un lugar de deleite, de placer, un lugar perfecto para vivir, es decir, era el paraíso terrenal. Adán no conocía nada malo hasta que pecó, que fue cuando se le abrieron los ojos a la maldición del pecado. Cambió todo el plan original de la creación de la humanidad. Cuando algo no se encuentra en su ambiente natural, por lo cual fue creado, muere. El hombre no conocía la muerte, pero a consecuencia del pecado entró la muerte y la enfermedad a la humanidad. Conforme a las Escrituras, Adán vivió 930 años después de haber sido echado del huerto del Edén. Podemos decir que Adán y su descendencia vivieron muchos años después de haber sido expulsados del huerto. ¿Debido a qué? Por haber estado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Los beneficios de esto le duraron muchos años hasta que se fueron apagando con las generaciones. Como caso curioso, Moisés estuvo directamente en la presencia de la gloria de Dios y vivió 120 años hasta que Dios decidió llevárselo. De lo contrario, ¿cuántos años hubiese vivido Moisés? Ahora, somos redimidos para recibir la gloria de Dios. El hombre que cree en Jesús como el Hijo de Dios y lo recibe en su corazón como su Dios y Señor es salvo y redimido de la condenación eterna
por medio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para ser restaurado al ámbito de la gloria de Dios, para lo cual el hombre fue creado, como establece el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10. Ahí leemos: porque convenía a aquel, ¿a quién? A Dios Padre, por cuya causa son todas las cosas. Dios ha creado todo, y por quien todas las cosas subsisten, Dios sostiene todo, habiendo de llevar muchos hijos a su gloria, todos aquellos que creemos en Jesús, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y Él tomó nuestro lugar, Jesucristo, y sus espaldas llevaron nuestros pecados. La palabra de Dios establece que somos ciudadanos del cielo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto lo establece la epístola de los Filipenses en el capítulo 3, versículo 20. Al ser redimidos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo de la promesa, al Consolador, y pasamos a vivir en el ámbito donde se manifiesta la gloria de Dios. Claro que todavía no poseemos un cuerpo glorificado, porque tenemos que morir físicamente para luego resucitar en gloria para la eternidad. Pero comenzamos a vivir como ciudadanos del cielo, del reino de Dios, y deberíamos recibir los beneficios de nuestra nueva ciudadanía. En nuestra nueva ciudadanía, la gloria de Dios está en nosotros por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, lo cual nos conecta con la presencia del Padre Celestial. Nuestra alma y espíritu se conectan a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, y el cuerpo comienza a percibir parcialidades de las promesas de la presencia de Dios, lo cual conocemos como actuaciones o el mover del Espíritu de Dios en nosotros mediante las manifestaciones de los dones del Espíritu, como establece 1 de Corintios en el capítulo 12, versículo del 1 al 11. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17 y 18, vemos: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Veamos la aplicación práctica de la gloria de Dios en nuestras vidas, porque hemos hablado de todo lo que implica la gloria de Dios, todo lo que esto conlleva, pero ahora vamos a ver cómo se aplica a nosotros. La gloria de Dios, la nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo expresa: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso lo vemos en 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31. Dice ahí: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De conformidad con este versículo, debemos de entender que la gloria de Dios debe de reflejarse continuamente en nuestras vidas como creyentes en Cristo, comprendiendo que consiste en todo el bien y la misericordia que Dios nos ha proporcionado en su infinito amor. Significa que debemos de dar a conocer al mundo nuestro estilo de vida y comportamientos cristianos por medio de nuestras palabras y acciones bondadosas. El amor al prójimo es esencial, convirtiéndonos en buenos samaritanos, lo cual significa nuestra adoración y alabanza y contenga la esencia de la manifestación de la gloria de Dios. Dios es amor y su gloria consiste en darnos de su amor incondicional, que es todo su bien, a pesar de que no lo merezcamos.
es como la gracia, que significa favor no merecido. ¿Qué debemos de hacer los creyentes para darle gloria y alabanza a nuestro Dios? En primer lugar, debemos de creerle a Dios en todas las cosas, someterse a la voluntad incondicionalmente y estar dispuestos a sufrir por Él. Debemos de saber vivir confiando en Dios y alegrándonos por lo que tenemos, como establece el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. No preocuparnos por el mañana, confiando en Dios, que Él cuidará de nosotros conforme a sus palabras. Podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es depositar toda nuestra confianza en Él, para que nos dé su fortaleza, en lugar de confiar en nosotros y en nuestras propias fuerzas. Debemos de darle la gloria a Dios por todas las bendiciones y favores que recibimos de Él. Dándole la gloria, estamos llamados a ser desinteresados, serviciales y humildes. Eso está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 10. Debemos demostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio en nuestras vidas. Eso es Gálatas 5, capítulo 22 a 23. Ninguna de estas cosas es fácil. Tampoco ocurren naturalmente. Pero a través de la fe en Jesucristo, la transformación de nuestras vidas es posible cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Glorificamos a Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, ahí dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando leemos este versículo, nos llama la atención cuando establece: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Eso, en primer lugar, se refiere a todos los creyentes sin excepción, ya que todos estamos incluidos en todos. Segundo, se refiere a que cada uno de nosotros debemos de ver la gloria de Dios, como si nos estuviésemos viendo nuestra cara en un espejo. Es decir, que nuestra imagen debería de reflejar la gloria de Dios, como que Jesús dijo a Marta en la resurrección de Lázaro: ¿no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios? Refiriéndose a todo el bien, la misericordia y la piedad de Dios para con nosotros, que es su gloria. Esto es ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Siguiente. La siguiente parte del versículo dice: somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ahí vemos. He aquí se habla de transformación de nuestras vidas. En Cristo somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esto significa que somos transformados por el Espíritu Santo cuando recibimos de Él un favor no merecido, por medio de la gracia del Señor, que es todo el amor, el bien, la misericordia y sus infinitas piedades. Toda respuesta positiva a nuestras oraciones
toda solución que recibimos cuando nos encontramos frente a las adversidades o a las diversas pruebas en la vida nos transforma internamente en nuestro espíritu, ya que comenzamos a creerle más a Dios. Nuestra confianza y descanso en el Señor aumentan. Entonces entendemos lo que es estar gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas, porque Dios produce en nosotros paz y paciencia, como establece la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Esta transformación se produce en nuestro espíritu y nos lleva de gloria en gloria, de bendición en bendición, de gracia en gracia. Cada vez que recibimos un favor de Dios, vemos su gloria y somos transformados, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Punto cuarto, debemos de reconocer que toda la gloria o el bien de Dios que recibimos no nos pertenece. De nada de lo que tenemos es nuestro, sino fuese la voluntad de Dios. Todos nuestros talentos, habilidades y hasta posesiones son de Dios, porque las ha permitido en nuestras vidas. Cuando utilizamos esos recursos para su reino, entonces Dios recibe toda la gloria, como tiene que ser. La gloria de Dios funciona a nuestro favor. Dios la diseñó para nosotros, para nuestro bien, para nuestra transformación espiritual. Es decir, que su presencia que está en su gloria nos transforma espiritualmente, acercándonos al hombre original creado por Dios a su imagen y semejanza en el huerto del Edén. Entender a Dios en la magnificencia de su gloria no cabe en la mente humana, ya que es por revelación del Espíritu Santo y muy pocos la reciben. Es como tratar de entender el amor de Dios al dar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Es decir, Dios, el ofendido por el pecado, resuelve la ofensa con lo que Él hizo, enviando a su Hijo Jesucristo. Él mismo resuelve su propia ofensa. Oremos. Padre Celestial, mi Dios, Jehová, Todopoderoso, que me amaste desde el vientre de mi madre. Te reconozco y reconozco en esta hora tu poder, tu magnificencia y esplendor. Gracias por esta revelación de tu gloria en nuestras vidas, que consiste en todo tu nombre, todo tu bien, toda tu misericordia y clemencias y la revelación de tus espaldas, donde recibiste el dolor de llevar todos nuestros pecados. Enséñanos para creerte en todo y para todo, para poder recibir por medio de mi Dios, el Espíritu Santo, tu gloria, que es tu amor, para ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria y de gracia en gracia, que es favor no merecido. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga.